Bien, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy. Son las 8 de la noche en punto. Hoy estamos a martes 1 de junio del año 2021. Hoy vamos a tener nuestro conversatorio en torno al texto El discurso antrópico y su hermenéutica, un texto de José Luis Gómez Martínez que yo les envié para que ustedes pudieran echarle un vistazo, pudieran leerlo antes de encontrarnos hoy. De ese documento les pedí el favor que leyeran el punto número 1, que se llama precisamente así, el discurso antrópico y su hermenéutica. Como parte del ejercicio para el diálogo de hoy, yo les había mandado unas preguntas a través del chat de WhatsApp. En ese chat, las 3 preguntas básicas eran que pudiéramos caracterizar el discurso moderno, el discurso posmoderno y el discurso antrópico en los términos que plantea José Luis Gómez Martínez. Voy a retomar algo que mencionaban en el encuentro pasado, que es una breve descripción biográfica de quién es José Luis Gómez Martínez. Esta pequeña descripción del autor de ese texto nos ayuda a contextualizar un poco lo que vamos a dialogar ahora. José Luis Gómez Martínez es natural de Soria, España, nació en 1943, cursó estudios de posgrado en Alemania, en Heidelberg y en Múnich, o en München, como quieran decirlo, y en Estados Unidos, en Chicago y en Iowa. Es doctor en Filosofía y Letras con especialización en Literatura, Pensamiento Hispánico. Salió de España en 1963 y desde el año 1967 reside en los Estados Unidos, donde a partir de 1974 es catedrático de Pensamiento Hispánico en la Universidad de Georgia. Este último dato no sé si está actualizado a la fecha, pero es la información que podemos encontrar en redes y que nos ayudan a entender un poco quién es el autor de ese documento que nos está sirviendo de pretexto para nuestro diálogo. Entonces, voy a hacer una breve introducción del material que les pedí que miraran. Después de hacer esa breve descripción, los invito a que dialoguemos sobre esos 3 modelos discursivos que José Luis Gómez Martínez identifica en ese texto. ¿Por qué he seleccionado este texto para nuestro diálogo de hoy? Sobre todo cuando estamos a las vísperas de iniciar un curso de epistemología, un curso informal de epistemología en perspectiva latinoamericana. ¿Por qué elegí el tema de la hermenéutica? Bueno, entre muchas razones, seleccioné el tema de la hermenéutica porque nosotros como psicólogos estamos enmarcados en el contexto de las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Para nosotros la interpretación es una herramienta vital en nuestro quehacer científico. Nuestras miradas como psicólogos, como sociólogos, como pedagogos, como humanistas, es decir, todos los que quieran mirar la realidad desde el punto de vista de las ciencias sociales y humanas, tenemos que pasar por un momento importante que es el momento de la interpretación, el momento de la hermenéutica. Por eso, intencionalmente, he seleccionado este documento para que le echemos un vistazo al quehacer hermenéutico, a ese quehacer que nos identifica en el campo de las ciencias sociales y humanas. En un primer momento es importante dejar en claro que el acto de escribir, dice José Luis Gómez Martínez, es decir, el acto de escribir, el acto de comunicar, supone un proceso de codificación de un pensamiento. Codificación de un pensamiento. Siempre que usted escribe algo, siempre que usted comunica algo, lo está haciendo a partir de unos códigos, a partir de un proceso de codificación. ¿Qué es lo que codificamos? Codificamos nuestro pensamiento. Tratamos de volver código aquello que está ocurriendo en nuestro interior para poderlo exteriorizar y hacerlo visible al otro.
En este momento, cuando yo preparaba la presentación para ustedes, yo estaba haciendo un proceso de codificación. Ese proceso de codificación implica por parte de ustedes un acto de decodificar para podernos entender. El concepto de centro, que es un concepto muy importante en la hermenéutica de José Luis Gómez Martínez, el concepto de centro va a jugar un papel importante en la diferenciación y en la construcción de un discurso antrópico, un discurso que para José Luis Gómez Martínez va a ser fundamental a la hora de buscar nuevos horizontes para nuestro quehacer hermenéutico. Es decir, José Luis Gómez Martínez no solo nos va a ayudar a entender cómo hemos interpretado en el pasado, sino que nos hace una propuesta de cómo podemos interpretar en el presente y en el futuro, de tal manera que nuestra hermenéutica esté más a tono con nuestras realidades presentes. Cuando hablamos de centro, repito, estoy tomando la codificación que plantea José Luis Gómez Martínez, cuando hablamos de centro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entendemos por centro un código, es decir, un sistema o proceso de codificación que fundamenta las estructuras que hacen posible todo discurso. Alfredo, te voy a pedir un favor, Alfredo Fernández. Apaga la cámara para que podamos concentrarnos, porque como estás caminando, se nos mueve la imagen, entonces se vuelve un factor distractor. Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, el centro es un código, un sistema o proceso de codificación que fundamenta las estructuras que hacen posible todo discurso. El centro es quien va a definir el discurso. En últimas, el centro es el que va a definir el discurso que tenemos, en la medida en que el centro refleja una visión de mundo. Todas las personas, tú y yo, tenemos un centro así con C mayúscula, y desde allí cada uno de nosotros ve el mundo, y desde allí cada uno de nosotros genera un discurso. En ese sentido, el que esté libre de centro, que tire la primera piedra. En otras palabras, cada quien habla desde el punto en donde se encuentra ubicado. Cada quien habla desde el centro en el que se encuentra parado. Por eso, en esta introducción es importante ese conjunto de términos que nos propone José Luis Gómez Martínez. El concepto de código, el concepto de centro, el concepto de discurso. La semana pasada, a quienes participaron, yo les sugerí que cuando fueran leyendo, hicieran un vocabulario, hicieran el ejercicio de anotar en un cuaderno las palabras claves dentro del texto. ¿Por qué? Porque las palabras son las que nos van a revelar el código del que está escribiendo, el código del que está comunicando, pero también son las palabras las que nos van a ayudar a entender el centro de su discurso. José Luis Gómez Martínez identifica, como les decía, tres tipos de centro: el discurso moderno, el discurso posmoderno y el discurso antrópico. Y como les decía también, este encuentro que tenemos hoy es muy importante a la hora de hacer epistemología, a la hora de hacer teoría sobre la ciencia y de el pensamiento científico, porque cuando nosotros hacemos ciencia, estamos haciéndolo desde un centro, desde un sistema de codificación, y ese sistema de codificación determina también nuestra manera de hacer ciencia. Culturalmente, la historia de la humanidad, como ustedes bien saben, se suele dividir entre edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Filosóficamente le agregamos ahora el concepto de modernidad y de posmodernidad, y José Luis Gómez Martínez ahora nos plantea también el concepto de antropicidad o antroposidad, como ustedes quieran decir. Cuando hablamos de discurso moderno, en ese modelo que nos plantea José Luis Gómez Martínez, yo, Mauricio Pareja, cuando empecé a leer el texto, yo llegué a la conclusión y lo pongo a discusión para que ustedes, en el momento en que llegue el momento de dialogar, ustedes me ayuden en ese diálogo, en ese ejercicio de cuestionar lo que estamos leyendo. Pero a mí me dio la impresión, cuando empecé a leer la explicación que él da del discurso moderno, me dio la impresión
y llegué a la conclusión de que en el fondo el discurso de la modernidad es igual al discurso de la Edad Media y es igual al discurso de la Edad Antigua en términos de centro. Y ya se los voy a explicar por qué. Y como para mí los tres discursos, el antiguo, el medieval y el moderno, son lo mismo, yo los agrupé en un concepto arbitrario, es decir, lo codifiqué con esas palabras. Para mí eso es un discurso tradicional. El discurso tradicional engloba la edad antigua, la edad media, la edad moderna, con sus respectivos discursos. Para observar en qué consiste el centro como visión de mundo, podemos describir cada uno de los tres centros fundamentales de la historia de la humanidad y sus respectivos modelos discursivos, y es lo que vamos a hacer. Y empiezo con el primero, con el que José Luis llama discurso de la modernidad, que yo lo llamo discurso tradicional. Al primer discurso, José Luis Gómez Martínez lo llama discurso de la modernidad. De la explicación que él da del mismo, yo concluyo que las características de tal discurso en realidad están presentes también en todos los discursos que produjo la humanidad anteriores a la modernidad. Discurso antiguo, medieval, moderno. Estoy leyendo lo que está en la pantalla. En virtud a ello, yo amplío el concepto y ya no lo llamaré más discurso moderno, sino discurso tradicional. En el discurso tradicional, yo, estoy hablando de un yo universal, el yo de Mauricio Pareja, el yo de Alfredo, el yo de Gabriel, el yo en términos abstractos. En virtud a ello, yo amplío el concepto y ya no lo llamo más discurso moderno, perdón, estaba leyendo en la parte de abajo. En el discurso tradicional, yo poseo mi centro, al que llamaré X. Es decir, Mauricio Pareja tiene su centro X. Y tú tienes tu centro. Y a tu centro lo voy a llamar arbitrariamente Y. Y ellos, los demás, tienen también su propio centro. El centro M, el centro N, el centro O, etc. Enmarcado dentro de una hermenéutica univocista, es decir, una hermenéutica que cree que existe un solo punto de vista verdadero. El centro X juzga a los demás centros y trata por todos los medios de imponerse sobre el tú y el ellos. ¿Qué significa eso? Que en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, cada quien cree que su centro es el poseedor de la verdad. Y como mi centro X es el poseedor de la verdad, yo voy a tratar por todos los medios de imponerme sobre tu centro y sobre el centro de ellos, de los otros, de los demás. Desde mi condición, desde mi concepción, desde mi punto de vista, es decir, desde mi centro, yo voy a tener pretensiones de universalidad absoluta. Y como creo que mi centro es absoluto, entonces yo empiezo a hablar de un centro trascendente, un centro que trasciende el espacio y el tiempo. Es decir, mi centro es la manera correcta de ver las cosas y se aplica igual en Colombia, en Argentina, que en México, que en África, que en Europa. Es un centro que trasciende las esferas del tiempo, es decir, la verdad trasciende el pasado, el presente y el futuro. La verdad es verdad siempre. La verdad es verdad en cualquier lugar, pero cuando hablo de la verdad, en el fondo estoy hablando de mi verdad, de mi centro. Cuando hablamos de centro trascendente, entonces nos referimos a un código que implica el hecho de proyectarse hacia afuera, de ser indiferente al lugar, al tiempo, de creerse independiente de su contextualización original, es decir, procura comportarse como fuente de significado de la misma estructura convencional que paradójicamente lo hace posible. No en vano, en lo que va de la edad antigua a la edad moderna, se creyó que era posible llegar a la verdad absoluta, entendiéndola, palabras más, palabras menos, como la adecuación del objeto en la mente del sujeto. Así se entendía la verdad, la adecuación del objeto en la mente del sujeto. El resultado relacional
Es decir, el resultado, o mejor, cómo afectaba eso las relaciones interpersonales. El resultado es un proceso de destrucción permanente del otro, desde su esencia misma. A ese otro esencial en adelante lo llamaremos la otredad. Es decir, en el discurso tradicional, entiéndase, antiguo, medieval y moderno, el otro no cuenta. Lo que cuenta es mi centro, mi punto de vista. Ese es el discurso que José Luis Gómez Martínez llama discurso de la modernidad y que yo le estoy llamando discurso tradicional. Si ustedes se dan cuenta, este ejercicio que estamos haciendo también es una preparación para el curso de epistemología que vamos a tener, porque es un curso que mezcla elementos filosóficos con elementos psicológicos, con elementos sociológicos. Entonces, el lenguaje puede sonar un poco pesado, un poco denso, pero lo interesante es que como es un diálogo, al final podemos participar, podemos dialogar, podemos enriquecer. Por supuesto que quien les habla y quien hable en esta perspectiva que estamos manejando no puede pretender enfocarse en el discurso de la modernidad o en el discurso tradicional. ¿Qué significa eso? Que yo, Mauricio Pareja, estoy sujeto también a que ustedes, desde su centro, me cuestionen, aporten, etcétera. Si esto se mantuviera dentro del discurso de la modernidad, dentro del discurso tradicional, en donde lo que importa es mi centro, el centro de ustedes no me interesa, entonces esto no sería un verdadero conversatorio, esto sería un monólogo. Yo hablo y ustedes dicen amén, 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 y pare de contar. Y si yo estuviera en el discurso tradicional y alguien me dice que lo que estoy diciendo es falso y a mí me parece que es una arbitrariedad de su parte, entonces yo simplemente lo desconectaría de acá y lo sacaría de pantalla, porque a mí no me interesa el error del otro. Para mí, el que tiene la verdad soy yo. Entonces, ese discurso tradicional recorrió gran parte de la historia de la humanidad. Arbitrariamente voy a hacer un cálculo de porcentaje, pero para mí es casi que el 80% de la historia de la humanidad, si es que no es más. Si estamos hablando de un discurso tradicional, un discurso posmoderno, y queremos construir un discurso antrópico, estamos hablando de que buena parte de la historia de la humanidad ha sido desarrollada bajo un modelo de discurso tradicional, donde mi centro tiene pretensiones de trascendencia, de universalidad, y tiene pretensiones de imponerse a toda costa sobre la perspectiva del otro. Ya miraremos cuando hagamos el estudio de la historia del pensamiento científico, nos vamos a dar cuenta también del precio que hemos tenido que pagar históricamente por un pensamiento construido sobre la base de ese discurso. Es prácticamente un discurso excluyente, un discurso descalificador del otro y que tiene consecuencias muy, muy delicadas en lo que tiene que ver con la manera como hoy se está haciendo psicología en Colombia. Recuerden que nuestro curso de epistemología tiene como uno de sus principales propósitos acercarnos a la teoría de la ciencia con mirada latinoamericana. Entonces, no se trata solamente de estudiar el pasado por estudiar el pasado. No se trata solamente de conocer cómo se hace ciencia por el simple placer de hacer ciencia. Significa también que tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo hoy en el escenario psicológico para ver si lo que estamos haciendo está acorde con la realidad que tenemos y con la realidad que queremos. Seguimos entonces. Segundo discurso, el discurso postmoderno. En el discurso de la postmodernidad hay una interacción pluridimensional. Ya no es unidireccional como en el discurso tradicional. Ahora la pluridimensionalidad se toma el escenario. Mientras que en el tradicional X, ya sabemos que X es mi centro, X pretende juzgar, pero no admite ser juzgado. Ese es el discurso tradicional. Yo te juzgo, pero no admito que tú me juzgues a mí. En la posmodernidad, X juzga y tiene que admitir ser juzgado por la otredad.
Y es una de las características de la posmodernidad. Todo el mundo juzga a todo el mundo. Todo el mundo se siente con el derecho de juzgar, pero también reconoce el derecho que el otro tiene de juzgarlo a uno también. En ese proceso se busca de manera indefinida, que es una de las características de la posmodernidad, la indefinición. En ese proceso se busca de manera indefinida, dentro de los parámetros de una hermenéutica equivocista, un centro trascendente. Una paradoja, como ustedes se podrán dar cuenta. Mientras que la hermenéutica tradicional es univocista, es decir, una sola dirección, en la posmodernidad la hermenéutica está marcada por la equivocidad, con la plena conciencia de no alcanzar nunca ese centro trascendente. Es decir, nunca vamos a alcanzar un centro trascendente que nos permita decir, llegamos a la verdad, conocemos la verdad, esta es la verdad. Por eso, parecería que el discurso de la posmodernidad es un simple juego intelectual, un simple juego de destruir y construir significado. Un juego indefinido, interminable, recurrente, caótico a veces, en donde las palabras cambian de significado, las estructuras cambian de orden. Parecería, como decía, creo que era Marx, que todo lo sólido se termina desvaneciendo en el aire. Se vive en la posmodernidad en un estado de deconstrucción permanente. Desde esta visión de mundo, no es posible llegar a la verdad absoluta, como lo pretendía el discurso tradicional. Es más, para algunos, ella ni siquiera existe. Llegamos al discurso antrópico que propone José Luis Gómez Martínez. Para el discurso antrópico, el panorama es bien diferente. No se cree poseer un centro trascendente, primera cosa. No poseemos un centro trascendente, es decir, un centro que nos permita decir que tenemos la verdad y que esa verdad se aplica igual en Colombia, que en Brasil, que en Argentina, que en México, que en Guatemala, que en España o que en Asia. No, no. En el discurso antrópico el panorama es distinto y empieza por ahí. No se cree poseer un centro trascendente, un onivocismo hermenéutico que sí se pregonaba durante el discurso tradicional. Ni siquiera se emprende una búsqueda eterna del centro trascendente como se pretende en la posmodernidad. Es decir, no se cae tampoco en la trampa del equivocismo hermenéutico. Se parte del supuesto de que la definición se circunscribe en lo provisional, en la transformación. Y esa es una característica del discurso antrópico. No es un discurso sobre el ser a secas, ni es un discurso sobre el hacer a secas. Para el discurso antrópico, el ser humano se caracteriza porque es un ser siendo. Es un ser siendo. No es un ser que se congela en, en un estaticismo, ni es un ser que se diluye en un devenir, en un continuo movimiento. No. El ser humano se caracteriza porque es un ser siendo. Es un ser en movimiento. Es un ser dinámico. Para el discurso desde una perspectiva antrópica, sí es posible llegar a expresiones relativas de la verdad absoluta, evidentemente. Y por eso existe la posibilidad de que haya personas que crean que la verdad absoluta no existe y que también existan personas simultáneamente de que crean que la verdad absoluta existe. Pero ¿dónde está la particularidad que permite que las dos se puedan dar al mismo tiempo? Pues bien, los que creen, si quieren me incluyen a mí, los que creemos que la verdad absoluta existe, estamos convencidos que nuestro conocimiento no da para conocer la verdad absoluta, no nos alcanza. La verdad absoluta sobrepasa nuestra capacidad de entender. Pero en lo que coincidimos definitivamente es que aunque la verdad absoluta
no existe, o aunque la verdad absoluta existe, pero no la podemos conocer, lo cierto es que sí existen verdades relativas o expresiones relativas de la verdad absoluta. Eso lo iremos trabajando poco a poco, porque como les digo, parece un juego de palabras, pero no es un juego. Es una descripción de cómo nosotros nos vamos a acercar a hacer ciencia. Para el discurso, desde una perspectiva antrópica, sí es posible llegar a expresiones relativas, es decir, expresiones provisionales de la verdad absoluta. Con base en ello, las diferencias discursivas con respecto a la otredad, ya saben que la otredad, cuando hablamos de otredad, estamos hablando de los otros, es decir, de los que no son yo. Estamos hablando del tú, del ellos. Esa otredad son evidentes. Con base a ello, perdón, con base en ello, las diferencias discursivas con respecto a la otredad son diferentes. El discurso tradicional le apuesta a una destrucción permanente. Hay que destruir al otro, al que piensa diferente, al que no piensa como yo. La posmodernidad se la juega por el deconstruccionismo, un deconstruccionismo a perpetuidad, mientras que el discurso antrópico asume una postura de problematicidad permanente. Es decir, sí podemos acercarnos a la verdad, sí podemos explicar la verdad. Recordemos que el concepto de verdad que hemos venido manejando es un concepto en perspectiva antrópica y se define de esta manera. Verdad es la mejor explicación posible de los datos. ¿Qué significa eso? Que hoy nosotros podemos tener unos datos, podemos hacer la mejor explicación posible que podamos de esos datos y a eso nosotros le llamamos verdad. Así funciona la ciencia. ¿Qué significa? Que el día de mañana podemos encontrar nuevos datos o el día de mañana podemos darnos cuenta de que los datos que teníamos estaban equivocados. Y cualquiera que sea la circunstancia, en la medida en que los datos cambian, la explicación también puede cambiar. Por eso no nos aferramos dogmáticamente a la verdad que hemos encontrado, pero tampoco nos negamos la posibilidad de llegar a una verdad, es decir, a una explicación, o mejor dicho, a la mejor explicación posible. No nos cerramos a esa posibilidad. Y así entendemos que la ciencia avanza, así entendemos que la ciencia camina. O mejor usemos la palabra camina, porque a veces la gente cree que caminar es avanzar. No, a veces caminar es también retroceder. Y a veces la ciencia camina para adelante, a veces camina para atrás. Y dentro del discurso antrópico viene la pregunta, ¿qué significa caminar hacia adelante y qué significa caminar hacia atrás? Entonces miren que salen miles de preguntas y miles de interrogantes. En otras palabras, el discurso antrópico no desecha lo aprendido en el discurso tradicional, no desecha lo aprendido en el discurso posmoderno, pero no se ancla ahí. Sigue caminando, sigue convencido de que vale la pena seguir haciendo ciencia. Si nosotros, con todo lo que sabemos del discurso tradicional, con todo lo que sabemos de la posmodernidad, nos empeñamos en seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, vamos a llegar a un momento de absoluta decepción y desencanto. ¿Por qué? Porque si yo creo desde la perspectiva del pensamiento tradicional que encontrar mi verdad significa que yo tengo que destruir al otro, si encontrar mi verdad significa que yo tengo que destruirle la verdad al otro, pues las consecuencias las estamos padeciendo hoy precisamente en Colombia. La posibilidad de diálogo se vuelve un imposible categoría en esas condiciones. Y si por el contrario le apostamos a la posmodernidad como la vía para dialogar, nos vamos a encontrar que ese diálogo desde la perspectiva posmoderna es lo más parecido a pedalear en una bicicleta estática. Es decir, pedaleamos, 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 pero en el fondo sentimos y sabemos que no estamos avanzando. Es un pedalear sobre lo mismo sin avanzar. Si para lo tradicional
la verdad absoluta es la adecuación del objeto en la mente del sujeto, para la posmodernidad, tal adecuación es imposible, imposible de manera absoluta. Con ello se llega al campo del relativismo, que es una de las características del pensamiento posmoderno. Mientras que una característica del pensamiento tradicional era el dogmatismo. Como yo tengo la verdad absoluta, mi verdad se vuelve dogma de fe. En la posmodernidad, al reconocer que no se puede conocer la verdad absoluta, entonces se cae en un relativismo absoluto o en su defecto en un escepticismo con respecto a la verdad. Para una visión de mundo y un discurso de tipo antrópico, la verdad absoluta es la mejor explicación posible de los datos. Si bien es imposible llegar a ella, sí es posible y además necesario construir discursos desde los cuales se exprese de manera relativa la verdad absoluta. Eso es un relativismo relativo, que posibilita el discurso sin necesidad de un deconstruccionismo ad infinito. Se los voy a poner gráficamente y concluimos la parte de la presentación y abrimos el diálogo para que cada quien, desde lo que haya leído o desde lo que haya escuchado, empiece a opinar sobre esos tres modelos discursivos, sobre todo porque si queremos hacer ciencia cuando estamos haciendo psicología, necesitamos identificar qué discurso estamos usando. Un discurso destructor, un discurso que pospone la posibilidad de conocimiento o un discurso que se atreve a construir desde la dinamicidad de la vida. Entonces, gráficamente se lo reflejo en este dibujo que ya ustedes conocen y que refleja muy bien las posturas que tenemos. Un discurso tradicional se aferra al pedacito de verdad que encontró y desde ese pedacito de verdad trata de destruir, entre comillas, las verdades de los otros. Un discurso posmoderno cae en la trampa de decir que nunca vamos a estar seguros de lo que estamos tocando. Y un discurso antrópico lo que dice es, yo necesito escuchar lo que el otro ha encontrado para enriquecer mi propio conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, el discurso tradicional es un discurso parcializado que al destruir al otro se cierra la posibilidad de conocer la verdad del otro. El discurso posmoderno termina siendo un discurso, voy a dar mi punto de vista, en el fondo termina siendo un discurso hipócrita. Digo que es un discurso hipócrita porque según la posmodernidad yo acepto la pluralidad, yo acepto que el otro piense como yo, pero si ustedes se dan cuenta en la práctica, el pensamiento posmoderno se aplica de esta manera. Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, tú quédate por tu lado, entre más lejitos de mí mejor, porque tu verdad me incomoda, pero yo reconozco que tú tienes tu verdad, pero quédate por tu lado, no te acerques a mi verdad. Lo estamos viendo hoy en día con el problema de los migrantes. Hay que reconocer la diferencia, hay que ser pluralistas, hay que ser incluyentes, pero cuando el que piensa distinto, el que tiene otra cultura, entra a tu territorio, inmediatamente la frontera se cierra. Ay, no es que éramos pluralistas, no es que éramos abierto al otro mientras el otro esté lejos, pero cuando el otro está cerca, y en un mundo globalizado como el nuestro, que es imposible estar lejos del otro, entonces nos terminamos volviendo más intolerantes, el otro se vuelve una amenaza para mí y terminamos, igual que en el discurso tradicional, terminamos en una situación de guerra y de tensión permanente. Construir ciencia desde el discurso antrópico necesariamente nos lleva al reconocimiento del otro y a la apertura al otro. Necesitamos escuchar al otro, necesitamos escuchar al que piensa diferente. Pero sin lugar a dudas, el discurso antrópico también reclama una nueva forma de dialogar, una forma más empática, una forma más simpática. Empático significa yo te entiendo. Simpático significa yo comparto tu punto de vista. Soy capaz de compartir tu punto de vista.
Entonces, ese es el punto que tenemos para dialogar. ¿Qué tipo de psicología vamos a hacer? ¿Una psicología bajo un discurso tradicional que rechaza al otro? Y voy a dejar de una vez la pregunta abierta. Rechazar al otro significa que el psicólogo, por ejemplo, se cree superior a los coaches. Entonces hay una guerra entre coaching y psicólogos. O entre psicólogos también. Los que practican el modelo cognitivo-conductual se creen superiores a los humanistas y los humanistas se creen superiores a los sistémicos y los sistémicos se creen superiores y como que armamos parcelas. ¿Qué tipo de psicología vamos a construir? Y ahora ni qué decir en qué contexto la vamos a construir. ¿Dónde quedan los saberes ancestrales a la hora de hacer psicología, por ejemplo? Y cuando digo dónde quedan es que hay que escucharlos, pero también hay que sacarlos del anonimato. Sacarlos del anonimato significa ponerlos en el escenario en donde podamos escucharlos. Yo, Mauricio Pareja, no puedo ponerme aquí a defender los discursos ancestrales porque no es mi campo, yo no los conozco, pero sí me gustaría, y ya estoy haciendo contactos, para invitar personas que conocen esos saberes ancestrales para que nos hablen de ellos. Pero ¿cómo los vamos a escuchar? Cargados de prejuicios, desde una mirada del discurso tradicional, descalificadora. ¿Y cómo vamos a dejar que nos hablen también? Porque no significa que porque son saberes ancestrales uno tiene que inclinar la cabeza y decir amén y amén. Por eso, además de estos encuentros, tenemos invitados. Y ya yo tengo invitados para el tema de los discursos ancestrales. Las epistemologías que nos han enseñado, todas son epistemologías europeas, todas, construidas en Europa. Incluso las epistemologías americanas, las de Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para abordar nuestra realidad? ¿Significa que tenemos que desechar las epistemologías europeas? Yo, Mauricio Pareja, creo que sería un absurdo con lo que estamos diciendo. Hay que escuchar al otro, incluyendo al europeo. Pero también tenemos que escuchar lo que se conoce hoy en día como las epistemologías del sur. Y yo me atrevería a invitar incluso personas de otros campos para que nos hablen de otras maneras de hacer ciencia. Las epistemologías del sur tienen sus ancestros en la teología de la liberación y en la filosofía de la liberación. Estoy tratando de contactar teólogos que nos hablen de la teología de la liberación y cómo la teología de la liberación incidió o afectó la manera de hacer filosofía y la manera de hacer ciencia también en América Latina. Pero si usted de manera prejuiciosa dice, yo no escucho a los que me hablan de los saberes ancestrales, yo no escucho a los que me hablan de la teología de la liberación, yo no escucho a los que me hablan de filosofía latinoamericana, yo no escucho al coaching, yo no escucho al que hable de constelaciones familiares, por decir algo. Entonces, ¿a quién escuchas tú? ¿Te vas a escuchar a ti mismo? ¿Eso no es acaso una postura narcisista según la visión europea de Freud? ¿No es una patología, no es una manera enfermiza de construir conocimiento, mirándote el ombligo? Bueno, ese es el planteamiento y esa es la invitación. ¿Qué vamos a hacer nosotros para construir una epistemología en perspectiva latinoamericana? Resumiendo lo dicho, ahí está, discurso moderno, que yo lo llamo, como les decía, discurso tradicional, discurso de la posmodernidad y el discurso antrópico. Eso es lo que hemos hablado ahorita. Voy a, como les decía, a ver, aquí me está apareciendo que 3 personas quieren que las admita, ya las admití. Y voy a concluir mostrándoles la imagen final de lo que vamos a trabajar la próxima semana, que es nuestro curso informal. Y aclaro, curso informal. ¿Qué significa informal? Que el que va a estudiar ese curso lo va a hacer porque le gusta. Porque le gusta. Aquí no vamos a utilizar premios y castigos. El premio si haces el curso y te doy un diploma. No, yo no te voy a dar diploma ni le vamos a dar diploma. Aquí no vamos a utilizar modelos de premios y castigos, sino es una invitación. Más adelante, cuando tengamos una comunidad más consolidada,
Evidentemente vamos a tener congresos que se darán con certificados, vamos a tener diplomados, vamos a tener especializaciones, vamos a tener cursos, pero por ahora ustedes son los pioneros. Ustedes son los que abren el camino, son los que tienen el machete en la mano y están abriendo la trocha. Entonces, en esta primera parte le vamos a apostar a la informalidad. Vamos a apostarle a que el que se embarque en este tren es porque le gusta. Y el que se baje en este tren no le pasa nada. Es decir, ni lo vamos a mirar feo, ni nosotros nos vamos a creer mejor. Yo he visto que hay personas que se han retirado del chat, están en todo su derecho. Esto es absolutamente voluntario. Pero el que venga tiene que estar convencido del camino que está haciendo, de la historia que está construyendo. Estamos construyendo la historia del campo de epistemología en el Colegio Colombiano de Psicólogos, porque esa historia no se ha escrito, la estamos escribiendo. Recién la estamos escribiendo. Y tú estás participando de esa historia. Bien. Termino entonces la presentación, abro la pantalla, los saludo, Alfredo, Claudita, Gabriel, Orieta, Said, Surani, Tania, y los invito a que me cuenten sobre lo que leyeron de José Luis Gómez Martínez o sobre lo que escucharon en este diálogo que estamos teniendo ahorita o sobre lo que se les ocurra que vale la pena decir sobre esta búsqueda de construir una epistemología en perspectiva latinoamericana y desde un discurso antrópico, un discurso verdaderamente excluyente que tome en serio la opinión del otro, aunque el otro no piense como yo. ¿Tienen la palabra? Esto es un conversatorio, no un monólogo. Buenas noches. Buenas noches. Soy Gabriel Sierra. Hola. Bueno, sí, mi formación no es psicología, sino soy economista, pero me gusta la epistemología. Excelente, bienvenido. La modernidad nace prácticamente con Descartes y luego viene el discurso mecanicista con la idea de Newton y esa parte. Ya con Nietzsche, Federico Nietzsche, Heidegger, y ya prácticamente en los años 80, 90 viene el discurso postmoderno con Derrida, Foucault, sí, que llega prácticamente las teorías postestructuralistas prácticamente como hasta, estuvo muy en boga en los años 90 hasta el año 2000, 2001, prácticamente el discurso postmoderno. Derrida es el que habla de, que es la escuela francesa, es un discurso bastante, el discurso postmoderno es un poco etéreo y un poco difícil. Hay una discusión entre la subjetividad, porque es un discurso subjetivo, con el discurso objetivo, que es el discurso que usted llama tradicional, que es el de Mario Bunge, el discurso mecanicista, como nos enseñaron de pronto a hacer ciencia en nuestros pregrados, que todo tenía que ser bajo la parte de objetividad. Ya después con el discurso de Derrida, de Foucault, posmodernismo, ya la parte del sujeto. Y vienen las pedagogías del sur, de Husserl, que están muy de moda en esta parte. Hay mucha discusión en esta parte entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Y hablando un poquito de la desconstrucción, la desconstrucción es como mirar en lo que parece cotidiano, en lo que es la desconstrucción es mirar en lo cotidiano, problematizar lo que uno parece que es, que es normal. Sí, esa es la parte, bueno, ese es el aporte que yo he leído sobre la posgeneidad y lo que he, los posgrados que he hecho y las maestrías que he hecho en investigación. Muchas gracias, señor. Gabriel, muchas gracias a ti. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Gabriel, ¿tú en qué ciudad te encuentras? Aquí en Cartagena. En Cartagena. Qué bien.
Bienvenido y bienvenido desde tu campo, desde la economía. Te entendí que eres economista. Qué bueno que nos aportes tu mirada también. Sí, claro. Recuerda que lo que nos interesa acá es conversar, dialogar. Y lo estamos haciendo desde el En, en- contexto de la psicología, pero en una postura claramente transdisciplinar. Es decir, estamos tratando de construir en la sí, convergencia de diferentes disciplinas, de construir también nuestra manera particular de hacer ciencia en América Latina. Entonces, bienvenido. perdona perdona que te diga algo sobre la que permea muchas ciencias. En economía se habla menos, o sea, la teoría más tradicional, que es la ortodoxia económica, y el Ajá. discurso que es la heterodoxia, que son los discursos, no, el mainstream es la corriente principal en economía, que es la corriente keynesiana, la que uno lo enseña en la... Pero hay otros discursos que es la heterodoxia, más por acá heterodoxia, que manejan otro, la economía, la otra. Y aquí de pronto en la parte de la psicología o la epistemología se llama la parte subjetiva. O sea, hay dos posturas, la parte objetiva, que es la tradicional, que es la que siempre nos enseñaron, la parte estadística, ser lo más Claro. objetivo posible, buscando la verdad, y la parte subjetiva donde en la investigación el individuo se involucra en la investigación, que a veces que esa postura es bastante cuestionable y que de pronto está permeando actualmente la ciencia. Gracias, Sergio. Pienso, Gabriel, en este momento, por ejemplo, cómo los distintos modelos económicos que ustedes aprenden en la universidad, les enseñan en la universidad, hasta qué punto son el reflejo del discurso que está de fondo, del discurso ideológico que está de fondo, desde el centro, como decíamos ahorita. Eh, Mira la problemática que tenemos hoy en Colombia, por ejemplo, generada por un problema económico. Es decir, por una manera de tratar de resolver los problemas económicos de nuestra realidad nacional. En economía, hasta donde yo tengo entendido, el mercado en un modelo capitalista es el que impone las reglas. Es decir, el mercado es el lugar donde las familias y las empresas se encuentran, intercambian bienes y servicios a razón de un precio. Esa es la definición que yo estudié en la universidad eh, de lo que es el mercado. Pero la cuestión es, ¿y qué pasa cuando en Colombia la gente, a ver, cuando va a comprar, cuando va a vivir, el mercado no le funciona para su bien? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Yo atiendo, por ejemplo, familias, atiendo parejas que tienen problemas serios de convivencia. Y muchas veces he tenido que atender parejas que llegan a mí después de haber pasado por otro tipo de terapeuta. Y lo que voy viendo es que hay una constante en ignorar la problemática económica que está viviendo el país. Lo mencionaba en un diálogo en días pasados. Una señora que tiene que vender su cuerpo literalmente porque el marido pasa todo el día trabajando y la plata no le alcanza. Ella está desempleada, tiene unos hijos en la casa que alimentar. La señora no tiene con qué alimentarlos. Y el señor de la tienda le dice que le da la bolsita de arroz, pero a cambio de servicios sexuales. Y entonces dentro del deber ser que se mueve esa señora que es católica, por decir algo, ella está en pecado, el marido se hace el de la vista gorda porque cuando llega a la casa, él no sabe de dónde sale el arroz, pero el hecho es que come y no pregunta de dónde salió la bolsa de arroz. Entonces, fíjate que estamos hablando de un problema epistemológico, estamos hablando de un problema psicológico, estamos hablando de un problema económico y también estamos hablando de un problema ético. Es decir, en el fondo, cuando estamos pensando en la realidad latinoamericana como el escenario en el cual nosotros vamos a hacer ciencia, lo que estamos viendo es que hey, todo está entrelazado, todo está tejido. Imagínate tú y yo como psicólogo qué puedo decirle a esta pareja para que se mantenga en el ideal que tienen en su cabeza.
Entonces, nosotros, normalmente lo que nos dicen en psicología es, nosotros no podemos decirle a la gente cómo vivir su vida, y tienen razón. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando encontramos unos jovencitos que recién están empezando, que ni siquiera tuvieron papá y mamá que les enseñara cómo se construye una familia? Y nosotros como psicólogos tenemos que quedarnos callados, simplemente como si fuéramos espectadores de una situación, porque no podemos intervenir más allá, en teoría. Yo me pregunto hasta qué punto la psicología en América Latina no tiene que ser replanteada hasta en sus mismos cimientos. ¿Cómo me puedo yo quedar callado, perdónenme la expresión, con un par de culicagados que quedaron embarazados en plena adolescencia y que para sentirse grandes se fueron de la casa y empezaron a vivir juntos y están viviendo el drama ese, de dónde saco la comida? ¿Qué puedo hacer yo como psicólogo? ¿Y qué puedo hacer yo como psicólogo sabiendo que el problema no es solamente psicológico? Es decir, esa gente tiene que aprender a manejar sus finanzas, tienen que aprender a manejar su plata, porque si no aprenden a manejar la plata y si no aprenden a emprender su negocio y si no aprenden a ponerle orden a su vida económicamente, todo lo que yo haga como psicólogo va a caer en un hueco, no va a servir. Yo no sé si tú estás de acuerdo, si me estoy explicando bien con lo que estoy planteando. Es decir, Sí, 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 claro. Quería aportarte algo. En economía se hablan de escuelas y cada escuela se mira desde ujú, un modelo, supongamos el modelo de la oferta, el modelo ujú, keynesiano, un modelo neoliberal. ajá, Ahora está muy de moda la escuela austriaca, ajá. ¿sí? Entonces cada una tiene sus, sus variables y su forma de ver las cosas, Claro, pero ¿sí? mira los nombres que me estás diciendo, Gabriel. Mira los nombres que me estás diciendo. ¿La escuela de dónde? ¿Tú sí crees que allá en Austria, escuela por eso, pero económica, tú sí. sí crees que allá en Austria tienen este problema que yo te estoy describiendo? Bueno, ¿Tú sí estamos crees? hablando de modelos económicos, de teoría económica, ¿no? O no, claro, yo te estoy No hablando me de estoy, realidad estoy económica hablando más que colombiana. todo, Ojo, yo no te estoy cuestionando a ti, es sí, sí, decir, pero entiéndeme. Lo que le estoy diciendo es que nosotros, si nosotros de verdad queremos que esto sirva para algo, tenemos que empezar a revisar qué es lo que hemos aprendido y lo que es peor, qué es lo que le seguimos enseñando a nuestros estudiantes. La escuela austriaca, el keynesianismo, el enfoque de Adam Smith. ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son ellos? sí, actualmente te digo algo, ha habido unos 3 premios Nobel de economía, psicólogos. Ajá. Daniel Kahneman, muy bueno, se lo recomiendo. Ese dato te cuento que para mí Ah, es nuevo, no sabía. Simon, Eso que tú me estás diciendo es absolutamente novedoso. sí, Confieso mi sí, ignorancia. sí, Daniel Kahneman es un genio totalmente en economía, que es psicólogo, Ujú. pero es economista. Se lo dieron con economía. Entonces, la economía con la psicología actualmente ¿Y se de están dónde tocando es? prácticamente. ¿De dónde es? Ha habido mucho, en estos últimos 10 años, Daniel Kahneman es americano, tú lo Ajá. puedes googlear y está Sí. allí muy bueno. Sus teorías psicológicas y son de primera mano. Simon Ujú. también de primera mano Sí. y tienen libros totalmente legibles para cualquier persona que no es economista. Muy Sí. buenos, Gabriel, tú que podrías escribirnos incluso los tienen nombres, tú nos ¿vale? podrías escribir los nombres en el WhatsApp. Tú estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, No, claro. me Yo podrías, tengo de también verdad, una me buena interesa, bibliografía epistemológica. me interesa mucho leer Sí, de ellos. tengo, Me gustaría saber quiénes son. Me escriben los nombres y yo te prometo que yo me pongo a buscar quiénes son ellos y qué han escrito. Y sí, si me claro, pueden mandar material, mejor todavía. Daniel Kahneman, sí, y tengo hasta, lo que pasa es que ahora me he dado cuenta que no puedo escribir en el chat, Ya. No, porque ya no se puede escribir. te decía que me escribas a mi chat, en el privado. Ahí está mi teléfono, Mauricio Pareja, yo soy el administrador. Ah, perfecto. Tú me escribes en el chat Ah, bueno, y yo lo entonces, replico. Sí, qué pena que no lo abra, pero hay personas que me han expresado que ellos aceptaron entrar al chat con la condición de que nadie más escribiera para que no les saturara su... Entonces, yo he tratado de mantenerme fiel al compromiso que no lo hice. comparto, Sí. Entonces, no lo comparto, lo mándamelo a comparto. mí No, y yo yo tengo una lo... buena bibliografía en PDF, investigación. Excelente, Tengo muy buena excelente, bibliografía de investigación en PDF. Cuando quieras excelente. necesites material o compartir material, Claro.
podemos compartir material Sí, por sobre supuesto, epistemología y de la ciencia. por supuesto. Y esa parte de libros de psicología con economía. Muchas gracias. Gabriel, qué bueno sería como te digo, que de esta experiencia que estamos iniciando, los que están acá, los que son pedagogos, porque es que aquí no todos son psicólogos, los pedagogos, los abogados, los médicos que estén, cada uno vaya tomando lo que le sirva en su profesión. En Cartagena, por ejemplo. El caso que te cuento es de Cartagena, ¿viste? Para que te hagas una idea de lo delicado que es el asunto. En Cartagena tú ves, Cartagena nos la presentan como la ciudad, la perla de Colombia, la ciudad turística de Colombia, la belleza de Colombia. Hoy estamos cumpliendo 488 años de haber nacido, pero hey, da pena realmente. Es decir, yo dirigí 7 colegios de la Arquidiócesis de Cartagena en barrios vulnerables de la ciudad y para que te hagas una idea de lo delicado del asunto, cuando llovía, muchos niñitos no se querían ir a su casa porque el único sitio seco era el colegio. Recuerdo un niñito que tenía que cuidar, él tenía como 8 años y tenía que cuidar a sus hermanitos y eran en fila. Él tenía 8, el otro tenía 7, el otro tenía 6, el otro tenía 5, así hasta llegar a los 4 años. Y ahí se quedaban en el colegio hasta que la mamá, a la hora que llegara, tenía que llegar a recogerlos y a llevarlos a un barrial, verdadero barrial. Entonces, una ciudad tan desigual como Cartagena, ¿qué vamos a hacer los psicólogos? Vamos a hacer como un placebo, como un anestesia, pues lo que decía Freud de la religión, el opio del pueblo. Nosotros los psicólogos vamos a hacer el nuevo opio, los que vamos a tranquilizar la conciencia. Pero pienso también en los economistas, ¿sí? Pienso en qué le van a aportar los economistas a la ciudad de Cartagena para lograr salir de esa brecha, de esas desigualdades. Y eso no se resuelve, yo soy de los que creo que eso no se resuelve con más impuestos y poniéndole más cargas a la gente para suplir, para regalar plata. Yo no creo que, por lo menos en la posición mía, yo no creo que regalando plata a la gente resuelva sus problemas. Yo creo que regalando plata lo que hacemos es crearle otro problema a la gente y es volverlos inútiles. Desde el punto de vista psicológico, es una actitud paternalista. Y el paternalismo, le guste o no le guste reconocer a la gente, el paternalismo es precio. Cuando un papá sobreprotege a su hijo, en su mente y en su corazón lo que está diciendo es, pobre inútil, yo te tengo que resolver los problemas. Eso es lo que está pensando un papá. Eso es lo que está pensando una mamá. Pobrecito de ti, inútil, que no eres capaz de valerte por sí mismo. Es lo que se llama asistencialismo. Sí, claro. Entonces, yo soy de los que creo que hay que dar capacitaciones, hay que apoyar. Hace falta una política pública de familia, por ejemplo, en Cartagena. Y eso, qué bueno sería que un equipo armara un paquete y lo pudieran desarrollar no solo desde el ámbito público, desde la alcaldía, desde la gobernación, sino que lo hagan también desde los otros escenarios. Un grupo de economistas se pueden reunir, un grupo de economistas puede empezar a pensar cómo ayudar a salir de la pobreza a tanta gente que vive en pobreza absoluta en Cartagena. Pobreza absoluta, ya no es pobreza rascombola, no, pobreza absoluta, bajo cero. Si no, si creen que es mentira, tú sabes allá lo que es Pozón, Mandela, toda la zona de la Ciénaga de la Virgen, que es una zona bellísima, pero es una zona donde la gente está olvidada, abandonada. Ahora, perdón que suene a campaña política, pero afortunadamente en este momento está William Dafoe en Cartagena. Afortunadamente está haciendo lo posible por salvaguardar las finanzas y los dineros públicos, pero evidentemente no le queda fácil con toda la cantidad de plata que se robaron. Está haciendo lo mejor que puede hasta donde lo están dejando hacer. Afortunadamente ya se calmaron. El primer año fue palo tras palo, una tras otra, a ver cómo lo debilitaban e incluso a ver cómo lo tumbaban, que también es el otro problema. En lugar de sumar, lo que hacemos es restarle al que está tratando de trabajar. No sé si alguien más quiera compartir. Bueno, buenas noches, Hola, Tania, ¿cómo estás? Alicia, Buenas ¿cómo noches. estamos? Bueno, Tania, discúlpame todos Tania. estos días, todas estas reuniones no he podido estar con ustedes, pero Ajá, voy a prometer ponerme al día. qué bien. Escucho muy interesante el último diálogo y en realidad quiero sacar una simple conclusión.
¿vale? El problema que vive Cartagena no es exclusivamente de Cartagena. Sí. Todos los países latinoamericanos compartimos situaciones muy parecidas. ¿Tú estás dónde? En Ecuador, Actualmente el ¿verdad? Ecuador, con su... Sí. Ajá, así es, en Ecuador. Actualmente en el Ecuador pues tenemos nuevo presidente, estamos tratando de salir, ¿verdad?, de las leyes que actualmente estuvieron vigentes hasta el gobierno de Lenín Moreno, como por ejemplo la ley de la comunicación, entre La ley otras. Mordaza. Pero a lo que yo quería ir, exacto, la ley Mordaza, pero vamos a lo siguiente, ¿no? Y que de pronto es interés tuyo también. En el Ecuador, la gente, los psicólogos, se han dado cuenta de la gran cantidad de... Perdón. Decía que actualmente en el Ecuador se han dado cuenta de los psicólogos de la gran problemática que tenemos en estos aspectos que estamos atravesando producto de la pandemia, que actualmente hay grupos de psicólogos en calles, ¿verdad? Más o menos tipo ciudadelas, urbanizaciones, donde se dedican a dar consultas a las personas que no pueden, ¿verdad?, acceder a un lugar de consulta privada. Entonces, yo pienso que era verdad, en cierta forma, lo que decía mi padre, solamente el pueblo salva al pueblo. Son gente común y corriente, no son organizaciones, no son estudios, no son ninguna sociedad establecida, pero si no hay situaciones u organizaciones que brinden este prójimo, entonces tampoco estamos haciendo nada. Por ejemplo, a veces les afecto a su manera, en su forma, pero debería ser algo más descentralizado y no solamente están afectados los que están en pandemia de las clases bajas, también de las clases altas, de las clases medias. Entonces yo sí creo que es importante lo que usted dice. ¿Qué tan aplicable es todo lo que nosotros hemos estudiado? ¿Cómo lo llevamos a la aplicabilidad, no? Actualmente nosotros vemos que la psicología está en todo, absolutamente en todo, e influye en todos los campos. Por lo tanto, sí sería interesante, a veces, digo yo, eh, a veces que nosotros tenemos un poquito más como sofisticado, digámoslo así, en el momento que hablamos, por ejemplo, de los enigmas, de las diferentes tendencias, de las diferentes escuelas, porque a la gente no le interesa eso, lo que le interesa es la aplicabilidad que vayan a dar esas escuelas a la vida diaria, ¿sí me explico? Entonces, tal vez haciendo programas, difusión como estos, pero no tan técnicos, por decirle, con vocabulario no tan técnico, la gente se vaya interesando y vaya comenzando de alguna forma a involucrarse y aportar con sus soluciones, porque la gente que está en el problema es la que va a dar su propia solución de pronto a la final, ¿no? Solamente el que está involucrado en ese ciclo puede dar visos de solucionar. Y pues allí puede ir, en este caso, el psicólogo, el economista, a poner su mano, su granito de arena. En otras palabras, crear proyectos que salgan de la sociedad mismo, que salgan de ahí, del pueblo, de las ideas del pueblo, ir a tomar conciencia con ese pueblo y sacar proyectos donde y tengan aval esos proyectos dentro de la comunidad, dentro del gobierno, dentro de las bancas, ¿no? Porque la banca es muy importante en esta parte, porque sin dinero no funcionan los proyectos. Entonces, de alguna forma, involucrar, ¿verdad?, a todos los colegiados en esta situación. Lo que usted hace me parece muy bien, pero debe de tener una repercusión en los gobiernos, en que el gobierno forma organizaciones, pero no con realidades, son los puntos de vista de ellos, no están involucrados ahí el pueblo, las opiniones del pueblo, de la gente. No sé si me he explicado. Estoy entendiendo perfectamente y creo que hacia allá tenemos que llegar.
Estamos dando los primeros pasos, como te digo, este campo de epistemología recién se está posicionando y la idea es que nos vayamos conociendo, que nos vayamos acercando y que de aquí vayan saliendo ideas que cada uno pueda aplicar en la vida real. Es decir, aquí no vamos a estudiar epistemología a volvernos buenos para hablar carreta. Estamos tratando de estudiar epistemología para hacer una ciencia que sea realmente cercana a nuestra realidad. Por eso me van a escuchar con mucha frecuencia cuestionar lo que nos han enseñado y de quiénes hemos recibido el conocimiento. No de manera despreciativa. Es decir, yo le agradezco mucho a Descartes, le agradezco mucho a Kant, le agradezco muchísimo a Hegel, le agradezco a Carlos Marx, le agradezco a todos ellos, se los agradezco. Pero me hace falta que podamos tener apellidos más cercanos a nosotros. Un Pérez, un Martínez, un Jaramillo, apellidos que sean más cerca a nuestra realidad y que nos ayuden también a entender nuestra realidad. ¿Y qué sería lo interesante? Hombre, que Tania también construya acá una propuesta y que nos la enseñe y que nos diga cómo podemos aplicarla y que Gabriel también, que podamos de pronto conectarnos, porque la ventaja que tiene este tipo de comunicaciones, que estamos en Ecuador, en Colombia y podemos extendernos a otros lados y amarrar proyectos, hacer proyectos conjuntos e incluso socializar la información que aquí estamos trabajando. Que no se quede solamente entre nosotros, pero qué bueno sería que cuando vayamos a proyectarnos estemos como sincronizados, que podamos dar razón de lo que estamos haciendo, que podamos explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Yo quisiera, como les digo, un pensamiento más cercano a Latinoamérica, un pensamiento más cercano a nuestras realidades, pero no un pensamiento victimizante de que, ay, pobrecitos los latinoamericanos, ay, que la vida nos ha dado tan duro. No. En eso yo recuerdo el triángulo dramático de Carmen. Y esos tres roles hay que tener mucho cuidado. El rol de perseguidor, el rol de salvador y el rol de víctima. Terribles, terribles. Si nosotros nos victimizamos, pobrecitos los latinoamericanos, nos tienen oprimidos. Si nos las damos de salvadores, nosotros somos los que tenemos la solución mágica. Y si nos las damos de perseguidores, que solamente somos buenos para ver los errores que comete la gente. Así nos construimos. Yo creo que tenemos que superar ese triángulo dramático de karma y aprender a valernos por nosotros mismos. Entonces, la invitación está hecha. Y como insisto yo, siempre vamos a cumplir los horarios. Y estoy viendo aquí en el reloj que son las 9 de la noche, 9 minutos. El compromiso es 1 hora. La próxima semana vamos a empezar ya el curso de epistemología. Ese día yo presentaré el plan de estudio, les explicaré la metodología que vamos a utilizar, nos vamos a comprometer a sacar adelante ese curso y bueno, están cordialmente invitados para el próximo martes y ayúdenme a invitar a otras personas también para que podamos compartir esto que estamos haciendo. También les pasaré la información el próximo martes del invitado que tendremos para un futuro conversatorio que vamos a tener. Ustedes saben que siempre tenemos, en cada mes vamos a tener 1 o 2 invitados especiales. Yo les contaré la próxima semana quién es el invitado especial y cuál va a ser el tema que vamos a trabajar para que también me ayuden a divulgar. No sé si alguien quiera emitir un último concepto ya para despedirnos. Said, no sé si también, ¿quién más? Dani, Fredo, si alguien más quiera compartirnos una Pues última palabra. a mí me gustaría, pero no sé si el tiempo de, Cuéntame. aunque obviamente muy, muy sintético. Bueno, Vale. buenas noches. Buenas noches. ¿Estás dónde? Yo quiero, pues, gracias. ¿En dónde Gracias. estás? Yo soy, además de Bogotá, perdón, Bucaramanga. Bucaramanga, perfecto. Listo. Tania estaba en Sí, Ecuador. soy neuropsicólogo, pero también soy... Bien. Sí. Ok. Sí. Neuropsicólogo. Sí, y también soy geofísico, ¿sí? Entonces, bueno, wow. ¿Y así es. geofísico de dónde? ¿De la UIS o qué? Soy geofísico de la Nacional de Bogotá. De la Nacional de Bogotá. Bueno, Sí, sí, sí. qué bien. Entonces, bueno, yo quiero decirlo muy resumidamente, pero yo estoy acá precisamente hablando de la otredad. Yo estoy acá porque quiero escuchar, ¿sí? Quiero, digamos que mi intención es escuchar al otro. En este sentido, lo voy a decir, espero que me salga no tan brusco, pero lo voy a decir para decirlo muy sintético. Dale. Es que yo veo que precisamente a veces nos colocamos en una posición de presunción, ¿sí?
donde anulamos el pensamiento del otro desde el supuesto de que la verdad que yo tengo es la real, tal vez como el pensamiento moderno, y entonces yo debo demostrársela al otro para que el otro se haga en mi combo, ¿cierto? Y ya tenemos, compartimos la verdad, somos del mismo club. Pero voy a poner un ejemplo muy concreto, las pseudociencias, ¿sí? O lo que hemos llamado pseudociencias. Sí. ¿Qué pasa? A mí me preocupa que desde esa perspectiva un poco presumida, ¿cierto? Prepotente, a veces nos tomamos la libertad de llamar pseudociencias a temas que tal vez no son de nuestro dominio y no conocemos a profundidad, ¿sí? Entonces, y eso se vuelve un bucle porque si yo soy, voy a decirlo entre comillas, un psicólogo científico, ¿cierto? No puedo meterme en ese campo porque es una pseudociencia. Y como no puedo meterme, entonces no la puedo investigar científicamente porque me volvería un pseudocientífico. Entonces ya me queda, queda una frontera en la que yo no puedo entrar, porque si entro, mi gremio me va a decir, ah, pero es que usted ahora está metido en la pseudociencia. Te Pero vuelves entonces, un ¿cómo? paria. Sí, sí, exacto. Y me llamó la atención, Mauricio, lo que usted comentaba acerca del saber ancestral, porque es que si nosotros nos remitimos al saber ancestral, hay muchas cosas que históricamente llamábamos no científicas, ¿sí? Por ejemplo, la forma de curar ciertas enfermedades en el campo por los abuelos, ¿sí? Por indígenas, y que en su momento lo llamábamos, ah, esos son tradiciones, esos son costumbres, pero luego viene la farmacología moderna y encuentra el principio activo del ajo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿sí? Sí. Que tiene exactamente el mismo comportamiento que tiene el ácido acetil salicílico en el tema del manejo de la sangre, ¿sí? Ajá. Entonces, eso que en un momento temporal, ¿cierto? En una línea de tiempo, era un saber ancestral, era una tradición y era una creencia de un grupo, ¿cierto? Y no era científico. Hoy, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hoy también es un momento temporal, ¿cierto? Ajá. Hoy ya decimos, pero porque ha avanzado la ciencia, hoy decimos, ah, no, mire que sí, sí había un saber ahí, ¿cierto? Claro. Pero solo ahora le damos validez porque la ciencia ya lo ratifica, ¿cierto? Pero entonces mi pregunta es, ¿no nos estamos perdiendo de algunas cosas solo porque tenemos que esperar hasta que la ciencia y la tecnología nos lo permitan saber? Y en ese transcurso no estamos dejando de escuchar al otro, ¿sí? Señor, Entonces, ese es como mi cuestionamiento. Y yo digo, a mí me interesa mucho, digamos, investigar lo que hace aquello que llamamos pseudociencias, incluso pasa con la medicina alternativa. Yo conozco muchos médicos alternativos y ellos se han pasado a ese otro combo, ¿sí? Porque dicen, mi vocación es sanar, curar, ¿sí? Y si desde lo tradicional no puedo hacerlo, pero encuentro otra forma de hacerlo y esa es mi vocación, pues a mí no me interesa que mi gremio me aparte, porque yo estoy realmente cumpliendo con lo que es mi vocación, ¿sí? sí. Que es ayudarle a las personas. Y si veo un resultado, aunque ese aún no sea valorado por la ciencia, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo aquello que es mi vocación. Ahí, ¿podrías Entonces, recordarme tu pregrado? yo soy geólogo, tengo Ajá. una maestría en geofísica, también soy psicólogo y neuropsicólogo, Ya. ¿sí? Sí, porque quería saber por dónde venía la parte de la neuropsicología. Sí. Ya. Ah, ok, ok, sí, sí, yo soy Sí. neuropsicólogo de San Buenaventura. Ajá. Qué bien. Bueno, Entonces, claro, yo netamente, o sea, digamos, por formación, digamos que sí. totalmente cuadriculado, ¿no? Totalmente cuadriculado y si la ciencia no lo demuestra, pero eso no quiere, por ejemplo, yo digo algo, por ejemplo, los chinos dicen que no se debe dormir con la cabeza hacia el norte, ¿cierto? Entonces uno dice, Ajá. ah, es que los chinos son muy supersticiosos. Pero es que la sangre está conformada por glóbulos rojos, los glóbulos rojos son ricos en hierro y nosotros tenemos un polo magnético norte que podría ser, sí, que si estoy en una posición horizontal, la sangre se subiera, mayor cantidad de sangre hacia el cerebro, no sé, sí, y podría ser la explicación de que yo no descansara bien si el campo geomagnético de la Tierra está influenciando mi líquido sanguíneo, que en gran proporción es hierro, ¿sí? Bueno, Claro. eso lo digo como ejemplo suelto, ¿sí? Sí, Pero ¿qué quiere decir? ¿Sí? un ejemplo Que de lo hay, que se puede investigar, de lo que se puede trabajar, a ver qué pasa, a ver qué.
que hay ahí. Exacto. Y lo que en un día alguien llama superstición, creencia, saber tradicional que no tiene ningún fundamento científico, podría ser que el día de mañana, cuando la ciencia vea el detalle más fino de lo que aún no ha logrado, ¿sí? Encuentre que sí había un sustento en ese saber ancestral. Bueno, como te digo, aquí lo interesante es que reconozcamos que la otredad forma parte de mi verdad, como en el elefante. Es decir, agarremos la cola, agarremos la pata, agarremos la trompa, agarremos las orejas, pero después compartamos lo que cada uno está encontrando. Y eso solo es posible a través del diálogo. Es decir, dialogar sobre lo que el otro ha encontrado. Y dialogar no significa reconocer que está en lo correcto, significa vamos a dialogar, vamos a ver qué hay ahí de lo que está detrás de lo que tú estás diciendo. Como decías tú ahorita, a veces uno se piensa mucho cómo va a decir porque miércoles voy a ofender, No, yo creo que aquí lo interesante es que si estamos en un ambiente científico, entendemos que lo que se dice es datos, información. Aquí nadie está peleando con nadie. Aquí nadie está atacando a nadie. Si tú cuestionas unas prácticas que se han venido haciendo, no lo volvamos un asunto personal. Por eso yo estoy de acuerdo contigo, hay que hablar con libertad. Digan lo que ustedes están pensando, evidentemente busquemos las mejores palabras para no lastimar o herir al otro, pero el ser respetuoso con el otro no significa quedarnos callados. Yo te agradezco, Said, que en la que medida en que vayamos hablando, si tú sientes que lo que se está planteando acá hay que cuestionar algo, hermano, cuestiónelo. Cuestiónelo porque si no, no estaríamos haciendo ciencia realmente. Esto se nos volvería entonces un club del mutuo elogio. Y eso sí es terrible. Eso es lo más anticientífico que hay. Echarnos Sí, piropos y flores, todo eso no tiene gracia. claro, claro. Sí. Y la actitud de escucha, ¿no? La escucha Sí, no escuchar al otro esperando que termine para imponer claro, mi verdad, claro. sino con la sincera intención de escucha, de saber el porqué de la posición del otro, de su contexto, de su Por historia, supuesto. ¿sí? Que De su seamos saber. capaces, que seamos capaces de hablar de religión, de política, de deporte, de esas tres cosas que dicen que no se debe hablar, porque la gente termina peleando, ¿no? Deberíamos ser capaces de hablar de política, hablar de deporte y hablar de religión si es el caso. Y que no tengamos temas vedados para hablar. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, oigan. Muchas Pues, gracias y aquí no, a ti, estaré acompañándolos porque la verdad quiero aprender a ti, lo más que pueda. Sí, a muchas ti, gracias. gracias también por estar acá con nosotros. 9 de la noche, 19 minutos. Tenemos que despedirnos porque de verdad tenemos que acostumbrarnos a cumplir con el tiempo y es mejor quedar con ganas que quedar fastidiado. Entonces, muchas gracias, Tania, Alfredo, Claudita, Gabriel, Said, Surani y bueno, los que entraron y salieron por cuestión de compromisos, también gracias a ustedes cuando vean la grabación por haber participado y a los que no alcanzaron a estar, pues los esperamos. Vamos a empezar el curso de epistemología el próximo martes 8 de junio de Junio. 2021. Sí, de junio de 2021 a las 8 de la noche estaremos empezando puntualitos. Los esperamos. Muchas gracias. Mauricio, cualquier cosa se le pregunta por interno, Por ¿cierto? supuesto, me escriben a mi chat personal por WhatsApp. Pregúntenme lo que quieran. Perfecto, Quieran gracias, muy preguntar. amable. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Hasta Buenas luego a noches. todos. Feliz año. Gracias.